Bien, entonces voy a ir pasando la asistencia para luego poner la pantalla, ¿sí? Entonces vamos a poner, a ver. Tengo a Jocelyn Quinde, está Ronald, está José Castillo, está Jocelyn, está Allison, ¿no? Y Allison, bien. Entonces tengo a 4 en lista, ¿sí? Entonces, buenas noches, Jocelyn. Bien, un breve minuto para poner entonces la diapositiva, ¿sí? Vamos a trabajar bien. Vamos a pasar al estado. Cuando transferir. Entonces acá vamos a acá. Trece. Bien, entonces permítame poder iniciar la sesión. Recordándole que estábamos viendo la clase anterior, el estado de envíos, que es la relación que usted tiene cuando está tratando de saber su despacho, ¿ya? Bien, vamos a avanzar con ese punto. Voy a tomar como referencia lo sucedido en los dos despachos anteriores. Primero quiero preguntarle si se puede ver la diapositiva, ¿ya? De este lado, si se puede ver. A ver si se la puede visualizar. Me dice si puede visualizar la diapositiva y si puede oír el audio también, ¿sí? Ya bien, José Castillo, ¿pueden oír el audio y puede ver la diapositiva? ¿Se puede ver ambos? Bien, correcto, ya. Entonces damos inicio. Entonces, muy bien, Ronald, muy agradecido, gracias. Entonces lo que vamos a ver hoy día es el estado de numeración, le termino yo, ¿ya? Pero es una parte dentro de la búsqueda de la operatividad aduanera de la página donde vamos a relacionar la información. Permítame ver el chat porque siempre el chat está en segundo plano. Bien, entonces empecemos recordando que la clase anterior, una agencia de aduana tuvo la incidencia de 12 despachos con la 143713 y la 143638 de la 235 del régimen 10. Bien, entonces en la clase anterior les expliqué las incidencias por las cuales fueron comunicados estas notificaciones de la administración aduanera. Y entonces hay que abrirnos paso también ahora a ver
¿Qué es lo que? Porque esta etapa es la etapa de la numeración, la etapa del artículo 140 de la Ley General de Aduanas, donde nosotros numeramos. Bien, vamos a pasar a la diapositiva para recordar algunos aspectos. Bien, nos dijeron que el código de proveedor extranjero debe modificar en el portal de la web. Esta incidencia la estoy poniendo en la plantilla, que estoy haciendo el material para usted, por si acaso le sucede, ¿ya? Porque ese comunicado es muy común muchas veces a un liquidador. También el número de orden ya ha sido numerado, hemos recalcado siempre que se debe al sistema web de la SUNAT, que siempre generalmente falla. Y la fecha del término de la descarga con la fecha de la llegada son opciones en las cuales planteamos los plazos. Recuerde que el código 10 está determinado básicamente por el aspecto, por dos aspectos principales, debe recordar. Primero, por la modalidad aceptada, ¿de acuerdo? La modalidad ya sea anticipada, que es la exigibilidad ahora, la modalidad diferida y la modalidad urgente. Pero también el segundo paso para comprender el plazo que se da es aquello dado por el manifiesto de carga. Entonces, en el código 10, usted tiene una relación de saber el plazo de la modalidad y entender ahora los tiempos del manifiesto para que pueda comprenderlo lo que sucede. ¿Ya? Acá en ese tiempo en que se muestra, los plazos eran diferentes, porque los plazos han cambiado 3 veces, han cambiado ya. Y bueno, entonces pasemos entonces a analizar la siguiente imagen. En el estado de envíos, nosotros planteamos que es el medio en el que usted se comunica siendo operador, en este caso de la agencia aduana, en el que ha transmitido la información y entonces desea saber el estado del régimen. Porque lo que se ha aperturado simplemente es el régimen, o sea, dado nacimiento de obligación tributaria. Bien, recordemos cuáles son los medios de comunicación: el teledespacho web, el correo TSI, el mailword asociación de agentes, mailword courier, correo corporativo y mailword aduanas. Bien, entonces nos vamos a basar hoy en la 143638, en la 1413, de la aduana 235 del código 10. ¿A qué me refiero con el llamado estado de la numeración? Bien, cuando me refiero al estado de la numeración, estoy apuntando a una parte de la operativa aduanera que no lleva el nombre, pero que necesariamente necesitamos visualizarlo, porque vamos de la mano trabajando nosotros en el teledespacho con la mano de información de la página web de la SUNAT, que es el SIGAT. Entonces, vean la diapositiva, las dos flechas, es la relación que siempre trabaja usted de la mano con su teledespacho y el vínculo con los regímenes aduaneros, ¿ya? Entonces, a esta parte yo le determino que es la parte del estado de numeración, en el cual debemos saber qué es lo que va a pasar, porque el estado se cumple una vez enviado la información, tengo numeración. Una vez dado la exigibilidad o pago, entonces tengo la respuesta. Entonces necesito saber lo que va a continuar. Bien, le pregunto si esta imagen se puede visualizar, por favor. Me lo dice por el chat para ver que se visualice, porque no vaya a ser que por la ubicación en la que me encuentro ahora no se pueda ver. Muy bien, Ronda, gracias. Bien, entonces pasemos a lo que yo le llamo el estado de la numeración. Usted ya vio entonces que en la página web de la SUNAT, donde dice operatividad aduanera, entre el estado de envío y los regímenes, entonces existe una conexión para ver la determinación del régimen aduanero. Por eso yo le pongo como preámbulo que podríamos decir que luego de realizar el envío de la información electrónica por medio del software, o sea, del teledespacho que tengas en la empresa, el SINTAT, ASIN, SASOTPAT u otro, al SIGAT, y tener la confirmación de la numeración de la DAN, o sea, el nacimiento de obligación, sin esas incidencias que se dieron por si acaso, y de haber realizado ya la exigibilidad de obligación tributaria, o sea, el pago de la deuda tributaria aduanera, corresponde entonces saber la determinación del canal del control y seguir los pasos, porque a partir de ahí entonces vamos a tener una constante notificaciones desde la web, ¿ya? Desde la web. Entonces,
vamos a ver una imagen como la respuesta interna de usted de teledespacho agencia internamente y lo que visualizan las personas o el cliente cuando consulta la web. ¿Ya? Me dice si puede ver la siguiente imagen. Siempre comuníqueme. Sí, lo puede ver muy bien. Estamos viendo entonces que estás haciendo uso del mailword asociación agente. O sea, está consultando lo que tú has tecleado, lo que tú has digitalizado en el software. Porque en el software tú lo que vas a hacer es llenar datos, ¿de acuerdo? La finalidad es que comprendan los espacios, cómo se apertura la B, cómo se apertura la A para la exportación, la B para la importación, pero tú necesitas entenderte que de ese lado del teledespacho está ocurriendo algo, y ese algo necesariamente necesitas jalar la información y verlo con el portal web. Entonces aquí estamos viendo que el estado actual de la orden que envía una agencia aduana a través del mailword Asociación de Agentes para el régimen 10, sucede esto, mire, estado de envío, dice terminado. Estado de la orden, terminado. ¿Cuál es el estado de envío? Lo que suscribí en enviar. Quería saber si había sido recepcionado. Quería recordar el estado de cola en que se encuentra. Quería saber si hay error. Todos esos datos están en esa flecha color rosada. En la flecha roja te señalo qué sistema de envío estoy utilizando. En la flecha rosada te estoy recordando la sesión anterior, ¿no? El estado de errores, el estado de envíos. Y entonces el estado de orden termina. Me dan la fecha de orden ya concluida, me dan la hora, la fecha del término de la orden y finalmente me dicen qué régimen he acogido. Y ahí me señala. Y ahí dice régimen, el código 10, llamado importación para el consumo. Es importante. Y el estado entonces del envío de información desde mi software a la aduana, el resultado es numerada. Podemos recordar entonces que en el estado de las declaraciones 143638 y 143713, pues recordemos muy bien que la 143713 ya había numerado. O sea, la 143713 lo que le rectifica entonces la administración es que ya habías numerado y vuelves a numerar otra vez la declaración. Eso ya sale como una advertencia y en el portal sale advertencia. Esto es el resultado de una búsqueda a través del estado de envíos que tú vas a realizar, ya sea por el correo TCI, el mailword Asociación de Agentes, el mailword Courier Aduanas, el correo corporativo o el mailword Aduanas, ¿ya? Ahí ves en pantalla lo que yo he utilizado para el sistema, ¿no? Para que se comprenda más o menos la idea de cómo es que opera la respuesta de cualquiera de los estados de envíos que tú utilices. Una vez que tú tienes este dato, entonces lo que tú necesitas entender cómo está ya dada la información dentro de la página web de la SUNAT, ahí donde dice operatividad aduanera, donde te mostré envíos y regímenes. Entonces vamos a entrar a la parte que dice regímenes para poder ver entonces qué ha sucedido con mi despacho. Vamos a coger, me cogí un despacho para recordar. Y he señalado algunas flechas pensando como que todos necesitamos conocer bien la información, ¿sí? Bien, veamos. Me dice si puede ver la diapositiva primero, ya, para explicarle. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marta. ¿Sí se ve? Bueno, creo que parece que ahora ya no tenemos problema con la señal. Parece que me he ubicado muy bien. Ya está. Sí, ahora sí. Muy buenas noches, Marta. Ya, creo que me voy a quedar más por estas zonas. Bien, entonces estamos viendo algo importante. Detrás hay una imagen que dice, ahí está, yo digo, estoy en la web site de la operatividad aduanera de la página de SUNAT, justamente donde dice operatividad aduanera. En la flecha negra está señalando unos códigos en pequeño que lo he replicado en la casilla roja, determinándote lo siguiente. El primer código que aparece es el código de la intendencia. Puede ser 118 marítima, puede ser 235 aérea, puede ser 244, puede ser la postal, puede ser la 172 de Tacna. El año en curso en el que estás haciendo la numeración. Esa declaración aduanera que ves ahí en pantalla que te he colocado como ejemplo es una del año 13. Si habláramos hoy puntualmente en el tiempo en el que estamos sería 118-21, ¿de acuerdo? O 235-21. El régimen aduanero es por código.
Creo que ya José Castillo nos recordó que habían códigos, entonces el código siempre aparece ahí. Pero recuerda que hay dos códigos que no van a aparecer ahí. El código 13 y el código 12 no van a estar en el cabecero de ese numeral. Va a estar otro código, el código que permitió la salida. Recuerda bien eso. Y el código que da nacimiento a ellos es el 10, pero lo culmina con el 41. Entonces el código 41 es el que va a regir y el código 13 lo vas a encontrar en la casilla 7.28 del formato A. Seguido de ello sigue el número DAN, que son 6 dígitos. En el primer estado en el que nosotros estamos en el anterior diapositiva de la numeración, no aparece el canal de control. No va a aparecer, acuérdate, no aparece. Solamente has numerado. Aparece el canal de control siempre que cumplas la exigibilidad, o sea, el pago de la deuda tributaria de aduanero. Cuando sucede eso, entonces aparece el canal de control, ¿ya? Esos son los dos elementos importantes. Por eso es que uno va a la web o el cliente va a la web, le dice, sí, señor, ya está numerado, ¿no? Entonces le vas a dar el número de referencia, le vas a indicar, y entonces él va a entrar y va a ver que no hay nada. Acá en una de las diapositivas justamente he puesto ese paso, ¿ya? Tengo los pasos que estaba enseñando justamente dentro de una agencia, el tema de respuesta al cliente. Entonces, aquí no aparece. Si pagas, aparece el canal de control. Si no pagas, no aparece el canal de control. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de lo que te estoy mencionando, ¿ya? Bajo las declaraciones, ¿qué sucedió con las declaraciones, la 1436-38, la 1437-13? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Hay alguna pregunta o duda? Recordemos que esta es la consulta, esta es la parte de operatividad de regímenes y la anterior diapositiva, permíteme retroceder a ver si se puede visualizar. La anterior es la del estado de envíos. Primero has terminado, has digitalizado, como dicen en las agencias, has lanzado la declaración aduanera, la DUA, y espera respuesta. Te da la respuesta del mail, el estado de envío en el que has consultado, y entonces entras a la web y miras lo siguiente que te acababa de mostrar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estoy correlacionando, por si acaso. Ya, muy bien. Entonces permítame preguntarles si esta diapositiva que yo tengo del estado de envío la pueden ver. Tengo una diapositiva que era de estado de envíos. Para volver a explicar, ya si alguien no ha comprendido, voy a volver a explicar. No hay ningún inconveniente en ello. Lo importante. Bien. ¿Se puede ver, Ronald, puedes ver la diapositiva? Empezar a explicar. Sí, muy bien. Entonces, Ronald, empezamos así. Imagínate que están ustedes en su sistema de software de teledespacho, Asinsa, digitalizando los datos, enviando los datos que tienes de la factura comercial, del documento de transporte, de la póliza de seguro, del encotero, de la tabla, de los documentos conexos a ello, ¿no? También tú puedes tener tu packing list, tu volante de despacho. Una vez que has culminado el llenado de todo el estado que te pide el software, lo que vas a hacer siguiente es validar, o sea, enviar, vas a enviar la información. Y vas a escoger, como les decía a ustedes, unos de los 4 o no, de los 5 estados para hacer la consulta si lo enviado ya se puede saber qué pasó. Entonces consultas vía teledespacho web, consultas al correo TCI, consultas al mailboard a asociación de agentes, al correo corporativo o al mailboard aduanas. Yo, como pertenezco a la asociación, yo consulto en la asociación de agentes. Entonces hice la consulta al mailboard a asociación de agentes. Y ahí sale, pues ahí me dice cuál es mi número de orden, ese número que apertura un despacho, identifica un cliente, una determinada agencia, en el cual la información la grabamos de ahí para todos los demás aspectos que haga el importador o exportador. El estado de envío ya me dicen acá que ha terminado. No he tenido errores, no ha habido, la cola envío ha sido rápida, entonces no he tenido ninguna incidencia. El estado de orden terminó y finalmente, al final me está diciendo qué régimen es el que yo he numerado. Y ahí me señala que el régimen que he numerado es la importación para el consumo. Nosotros, ahí aparece el nombre. Cuando lo consultes en la web, desaparecen los nombres y aparecen los códigos.
Y el resultado finalmente es, dice, numerada, DAN numerada. Entonces, eso es la consulta interna después de haber digitalizado todos los datos en el software del teledespacho que usted pueda manejar en su empresa, agencia aduana. Una vez que ha hecho eso, entonces usted va a ingresar a la otra parte que yo le denomino el estado de la numeración. Pero eso es lo que le decía anteriormente, al cual yo refería como los regímenes aduaneros en la operatividad. Veamos, ¿qué ha sucedido? Que consultando en la página web de la SUNAT, entonces me va a aparecer la información en pantalla. Ahí como puede ver la información en pantalla, yo he jalado los datos actuales que muestra la página de la SUNAT. La página me dice en chiquitito 118, 13, 10, 17, 50, 4, 01, 900. Yo voy a contar los 5 primeros dígitos, ¿ya? Que son los que nos interesan. Nosotros son los dígitos para la administración. Determina la intendencia aduana que has utilizado. Eso es lo que ha determinado por tu documento de transporte. Si tu documento de transporte es marítimo, sí, está, pero puede ser un marítimo a Matarán, puede ser un marítimo a otro lugar, a Salaberry, ¿no? Sin embargo, llega al Callao y señala, en este caso, marítimo 118. La página web SUNAT no nos dice si está en el muelle norte o muelle sur, simplemente nos dice 118, marítima del Callao, intendencia. Si está en la 235, entonces diremos que estamos en la aérea del Callao. Si estamos en la 244, estaremos entonces en la postal. Seguido de eso sigue el año. Yo estoy respetando la información de la declaración que te muestro. La declaración ha sido numerada el año 2013. Al costado, el número que sigue son los códigos de los regímenes aduaneros. Todo se maneja por códigos, ¿sí? Muy correcto. Entonces, lo que debemos, eso lo hemos venido. Bueno, usted es nuevo dentro de mi sesión, pero yo siempre recalco del comienzo que nosotros trabajamos con códigos y es por eso que le doy a los partícipes la información a través de códigos. Y empiezo a hablar por códigos, porque usted debe identificar solo códigos, va a trabajar con código. Por ejemplo, no me voy a salir del tema hoy, pero quiero que entienda. Un código 10 en el formato DAN, en destinación, significa régimen. Un código 10 en la casilla 5.16 del formato B significa estado. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepamos dónde se localiza el código, porque los códigos a veces se repiten y no son lo mismo según la casilla en la DAN, ¿de acuerdo? En este caso, el 10 está en la casilla correspondiente donde dice el formato declaración destinación. Entonces, lo que sigue después de esto es el código de 6 dígitos. ¿Ya? 6 dígitos. Los números son correlativos. Empieza el año 2021, hemos empezado de cero. Las siguientes diapositivas, las siguientes que para la otra parte que voy a trabajar, eso lo voy a mostrar pues cómo están los números correlativos, como hemos empezado en enero de 2021, para que vean. En el código de destinación 10, por ejemplo, yo le manifestaba que no va a aparecer el código 13 o el 12, debido a que el código 13 es el dropback y el 12 es la reposición de mercancías en franquicia arancelaria. Estos regímenes aduaneros se sirven del ingreso de una mercancía bajo la importación y suelen dar efectividad a su proceso con la salida de la mercancía, con la exportación. Por eso en este caso va a aparecer ahí siempre bajo esos regímenes, por decir, un 118 del 13-41. Y tú dices, ¿y dónde está mi drawback? Pues tu drawback está en la casilla 7.28 del formato A. ¿Dónde está mi franquicia arancelaria? También en la 728 del formato A. En la parte donde dice destinación aparecerá el código 41, ¿ya? Pero el régimen aplicable estará en la 728. Bien, hasta aquí se entendió. Algo más adicional. Cuando nosotros hemos consultado desde el estado de envíos, no todavía no se ha dado la exigibilidad. Cuando la exigibilidad o el pago, mejor dicho, se da de la declaración,
entonces aparece el canal de control. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Hay alguna consulta, por favor? ¿Algo que no quede claro? Si hay alguna consulta, por favor, manifiéstelo para yo explicar las veces que sea necesario, ¿ya? ¿Entendió, Ronald? Muy bien. El tema, entonces ya está bien. La información en la web. Bien, Jocelyn, ¿entendió? ¿Sí? Alison, ¿comprendió la información? Marta, que recién ha ingresado, también comprendió la explicación de información. Voy a consultar el chat porque siempre estoy en segundo plano. Bien, Marta, bien, Jocelyn. Bien, Alison, ¿comprendió la explicación? Bien, entonces si todos hemos comprendido la información, pues solamente está esperando la información de Alison, entonces voy a continuar con la sesión. Bien. ¿Sí, Alison? Muy bien, ya está. Bien, entonces vamos a ver qué ha pasado con los dos casos anteriores, ya con los dos errores aéreos, o sea, con los dos casos 10 de la 235. Vamos a analizar el caso de la 143713 de la 235 régimen 10, ¿ya? Ya se vio la exigibilidad, entonces ya tienes todos los datos que aparecen. Pero estoy señalando un punto de bajo importante también para aclararlo, ¿ya? Primero vamos a ver, un agente es el que ha hecho el proceso, un representante ha hecho el proceso de esta empresa, ¿ya? El agente de aduana, por ejemplo, San Nicolás. Ha cumplido con la fecha de numeración, ha sido determinado que la encarga fue ingresada a un almacén, el canal fue dado, pero el levante no fue autorizado, ¿ya? Vamos a ir, voy a explicar en las siguientes sesiones por qué el levante no estaba autorizado todavía, ¿ya? Porque ya vieron, apareció el canal verde, todos te dicen que con el canal verde ya es levante, pero acá no hubo levante, ¿de acuerdo? No hubo levante. Entonces tienes la situación mencionada en flechas. Bien, vamos a analizar la información de este caso. Recuerden, no lo voy a mencionar más adelante, no, para no confundir. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver. Entonces vamos a ver la información de la declaración, vamos a ver la información. Vamos a consultar la información de las series, de lo que quién es el que está detrás de esta declaración y qué relación tiene con la información, ¿ya? Que vamos a ver. Esta forma en la que se presenta la información que ves ahora en pantalla es la forma como lo visualiza el cliente, ¿ya? El cliente. O sea, él entra, hace sus consultas en la página web de la SUNAT, donde hemos acabado de entrar, y él dice ahí, ya, lo traje por la aérea, mi número de orden en la empresa, agencia, es el 1604-19, mi régimen fue el 10, mi estimabilidad fue la 1, y mi tipo de despacho fue normal. O sea, no hubo un subsiguiente hecho a la modalidad. ¿Ya? Eso se da cuando los regímenes aduaneros se abren en otras posibilidades. One Hierro Perú es la empresa que se identifica. Transamerican Airlines S.A. es el que trae, manifiesta sus datos. En ese tiempo estaba en el ALMA, declara su FOB, su flete, su seguro, y finalmente no hay nada
fuera, que son los datos que hemos ido tratando nosotros, ¿ya? En la casilla 3 enteramente la información la vas a sacar siempre el documento de transporte. En la casilla 1 siempre vas a trabajar con la información de la copia, el DNI y de la ficha RUC que tiene el cliente. En la cuarta vas a recibir la información, si es el caso marítimo, lo vas a recibir con el aviso llegada, ¿ya? Porque generalmente y habitualmente los transportistas ya tienen convenido el almacén en el que van a llegar, en el que van a ingresar la carga, ¿ya? Van a ingresar. Y la transacción, ahora ya sabemos que del año 2019, un 11 de enero, la administración aduanera y obligación de hacer de la realización de los pagos a través bancaria, ¿de acuerdo? Lo exigió. Y entonces ya. Bien, Alicia, entonces voy despacio a ver si es la señal, porque creo que baja mi señal por acá. Bien, entonces voy a ir por partes. Creo que sí, me parece porque veo que mi señal está que baja y sube. Bien, vamos a repetir. Casilla 1, identificación. Lo obtienes con el registro único del cliente. Esa información no te debes guiar de la factura, te debes guiar de la ficha RUC. ¿Sí? Se escucha entrecortado por momentos, pero déjenme mirar mi señal cómo está por acá. A ver, a ver. Pero la diapositiva sí se puede visualizar. ¿Sí? Bien, entonces ahora si no incomoda algo, es otra cosa. Bien, de acuerdo. Entonces voy a ir explicando despacio para ver de repente la velocidad. Sí, qué bueno, ¿no? Por lo menos la diapositiva no incomoda. Bien, entonces voy a eliminar un dato de acá para ver qué pasa. Voy a desconectar, voy a apagar mi audio, voy a desconectar mi audio y volver a conectarlo. Vamos a ver qué pasa con eso. Permítanme un segundo. Bien, he vuelto a reconectar el audio. Espero que se pueda oír mejor. Ya, bien, he vuelto a conectarlo. Vamos a ver si se puede oír mejor. Bien, como le decía, tenemos la aparición de la información de la DAM del formato DUA A, en el cual aparecen los datos que hemos ya digitalizado, que hemos numerado y que hemos cumplido con la exigibilidad. Ahora lo que sigue es recordarle lo puntual. Casilla 1, identificación, no te guíes de la factura comercial solamente. Tienes que validar el ubigeo, el nombre, la razón social, los datos principales del cliente, como por ejemplo, lo necesitas el RUC para el teledespacho, necesitas el registro único de información para estar seguro que la información llegue adecuadamente. Los documentos se pueden errar. Eso pasa, tú le envías tu nombre y dirección al cliente y el cliente allá en el extranjero, el operador, de repente cambia algún dato, no comprende y lo acomoda. Entonces debe verificar entonces que la información debe ser de acuerdo al registro único, casilla 1. Casilla número 3, la casilla número 3 en este caso, la información solamente la vas a sacar del documento de transporte, ¿ya? Del documento de transporte. La información te guías por ella, ¿ya? Los datos que ves ahí de la casilla 3.1, 3.4, se sacan únicamente del documento de transporte. Bien, recordemos que en la casilla 3.2 la información del manifiesto la puedes saber anticipadamente en qué fase va desde la página web de la misma entidad como es el puerto en DP World y APM, por si acaso. Puedes ver si ya están en trabajo, si ya descargó, no terminó, etcétera. Lo puedes visualizar desde ahí. En la casilla cuarta, almacén, haciendo la excepción del nombre que es acá Talman porque es aéreo, entonces debo recordarle que esa información la vas a ver o la vas a conocer a través del documento del aviso llegada.
sea, a dónde la mercancía va a llegar, porque todas las mercancías llegan a un determinado lugar que ya ha sido concertado por el transportista desde el origen. Esa información la vas a sacar de ahí. La transacción de aduanas, yo por exigibilidad, la declaración del pago mayor a $2,000 a través del sistema bancario. Lo hizo exigible en el año 2019, en enero. Y entró en vigor al día siguiente. Entonces, nos recordaba que todo pago mayor a $2,000 debe hacerse a través del sistema bancario. Ojo, a través del sistema bancario. Ahora, recordándote algo importante, la nueva normativa de lo que es ahora la SUNAT, entonces dice que ahora también hay que declarar, demostrar nuestro incremento patrimonial, o sea, nuestras cuentas a partir de 10,000, ¿de acuerdo? Es un tema también que va ahora de la mano con eso de que se bancariza y te fiscaliza, ¿ya? Y la casilla 6 ya es producto de que la 6.1 la sacamos del valor comercial. Sí, la casilla 3.2 la podemos ocupar del manifiesto, del aviso. En el caso de en el caso si tú eres, por ejemplo, la persona está negociando de tu mercancía, Jocelyn, en el extranjero, ya desde China vas a pagar el flete, con quién vas a convenir, entonces ya puedes recibir la información de qué almacén bueno, están ahí, no sé qué pasó. La exportaron para entremos. Ya. Bien, ahora, Camila, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Me avisas si se puede oír mi voz, ¿sí? ¿No se puede oír mi audio? ¿Se puede oír el audio ahora? ¿Se puede oír mi audio? Vamos a ver. ¿Sí se escucha el audio? Ya, muy bien. Correcto, la diapositiva me cortó la pantalla cuando la señal se fue, aparentemente, ¿sí? Bien, de acuerdo. Ya, vamos recordando mientras voy colocando la diapositiva. Como le decía, en la casilla 3.2 a Jocelyn le recuerdo que cuando uno es operador de una agencia de aduana, generalmente uno se va enterando cuando ya la mercancía está llegando y necesitas que el cliente te pase entonces la información del aviso de llegada, ¿ya? Por el tema de pagar los vistos, bueno, y eso. Entonces ahí ya te enteras el almacén. Pero uno como cliente, como comprador, entonces ya lo puedes saber eso anticipadamente, porque cuando tú negocias con la línea, con el flete en el exterior, ya el transportista te pueden indicar entonces en qué almacén en Perú van a ser recepcionadas tus mercancías, ¿de acuerdo? Eso ya el cliente lo tiene claro. Solamente el agente operador de aduanas es el que finalmente se entera con el documento de aviso de llegada. Pero los clientes ya lo anticipadamente ya lo tienen previsto, ¿ya? Por si acaso. Ahora también te puedes enterar rápidamente si tienes un contacto en la línea naviera, ya sabes en qué línea naviera viene, entonces ya sabes
en qué almacén puede llegar la mercancía del cliente. Así que ese número de información de su documento de transporte, se puede alguien de la línea naviera indicar en qué almacén va a darse entonces el almacenamiento. Esa información sí la puedes obtener de ahí. Bien, entonces vamos a ver. En la casilla 5, la transacción, le vamos a recordar que desde el año 2019, les recuerdo a los que no han tomado la sesión en ese tiempo, bueno, los que no han tomado recién también se les recuerda, de que en la casilla quinta de transacción comercial, entonces la administración de aduana dio la exigibilidad de que las transacciones mayores a $2.000 se deben bancarizar. Lo dijo así, se debe utilizar el sistema financiero. Esa fue la palabra que utilizó la administración. Se debe utilizar el sistema financiero. Y en este año, hace unos pocos días, nos ha recordado la administración de aduana que se debe declarar en el caso que la administración dude, cuando nuestros montos en las cuentas de banco sean mayores a 10.000, tenemos que sustentar en nuestras cuentas los montos, cómo hemos llegado y cómo han sido percibidos, ¿no? Porque generalmente un despacho de autopartes, un despacho de juguetes, un despacho de medicinas, las cuentas bancarias de los clientes son enormes, no van más allá de los 10.000, ¿no? Entonces la administración de SUNAT Aduanas, también operando con la unidad de inteligencia financiera, le va a pedir información, ¿no? De ese caso. Déjenme ver entonces el tema de la pantalla, ¿ya? Pues, tengo un problemita con la pantalla. Bien, y la casilla número 6 del formato de declaración aduanera es nuestro valor aduana, ¿de acuerdo? El valor aduana lo obtenemos con la información de la factura comercial, con la información del documento de transporte y con el documento del seguro. Déjenme consultar, a ver, no puedo salir de mi pantalla. Ya estoy haciendo las averiguaciones para ver si puedo entrar al sistema para compartir la pantalla. Bien, bien, entonces recordemos esos puntos que yo le acabé de mencionar porque es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a ver si puedo entrar. Todavía no, el sistema me bloquea. No se ve la diapositiva, José Castillo, porque el sistema se ha bloqueado. Estoy solicitando la apertura a la institución porque el sistema se ha bloqueado, ¿ya? Para compartir pantalla. Entonces, estamos analizando y recordando lo que hemos hecho ya anteriormente. Hemos ido trabajando sobre el tema de las casillas 1, casilla 3, casilla cuarta, quinta y la sexta, de la que ya lo hemos aplicado anteriormente, ¿ya? Si fuera menos de $1.000, Ronald, entonces no es necesario, según el comunicado de la Administración de Aduanas, que se realice a través del sistema financiero, ¿ya? Eso lo tienen claro. Hay algo importante en la norma, yo lo digo en latín, pero siempre lo recordamos en derecho. Dice, lo que la ley no determina, no señala, no condena, entonces no cumple una finalidad de delito ni de evasión, ¿ya? Si la norma dice que el valor mayor a $1.000 se debe dar a través del sistema financiero, los montos menores no son necesarios entonces canalizarlo a través del sistema financiero. Podemos darlo con otros sistemas. Bien, voy a ver si entra a pantalla para compartir. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Algo que no se haya podido comprender mientras entro a mi sistema para ver, ¿ya? Bien, ¿alguna preguntita más adicional? No entro.
Déjenme ver aquí en pantalla. Vamos acá. Estoy acá. Bien, breve, entonces ya voy a poder compartir la pantalla, pues tenía un pequeño bloqueo y vamos. Bien, entonces vamos a entrar para ver y compartir la pantalla, ¿sí? Estoy habilitado, vamos a ver si es 13. Bien, entonces creo que ya se puede visualizar mi pantalla. Entonces voy a pasar a donde nos habíamos quedado, ¿sí? Ya me comunica si pueden visualizar la pantalla que ya estoy proyectando. Bien, a ver, déjenme consultar el chat. Sí. Ya, en el caso del software, estos software son para empresas de comercio. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de comercio, las entidades que venden el software te pueden administrar un software de información, ¿no? Hay software de carga, software de almacén, software para línea naviera, software para agencia aduana. Son software que han sido diseñados para comunicar información con la administración de aduanas, Ronald, con software. Generalmente uno paga una licencia por utilizarla. Sí, a ver, ¿me dices que sale analizando la pantalla o no se ve la pantalla definitivamente? Quiero saber si la pantalla se ve o no se puede ver. Mm, la diapositiva que dice, sí, analizando el caso, correcto. Ah, estamos bien estamos bien en la diapositiva, bien, correcto. Entonces, como le decíamos, la información de la página es lo que bueno, ahora ha puesto ya la información anterior de la DAM, pues se ha colocado en la diapositiva. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para llegar donde nos habíamos quedado en la información de la DAM.
y habíamos estado mencionando acá ya. Bueno, ya no, ya la diapositiva se ha colocado donde nos habíamos quedado, ¿bien? Nos habíamos quedado en la DAM. Me dice si puede visualizarla en pantalla para poder continuar y pasar a la siguiente diapositiva. Está en el campus, esta no, tiene la del manifiesto, esta la voy a subir porque esta es la que he creado entre la que envié de manifiestos y la que envié de estado de envíos, ¿ya? Es una combinación de ambas para aperturar la siguiente. Me voy a también a poner sobre la diapositiva después de manifiestos para explicar. Y hay una de regímenes que tengo que colocar, ¿ya? Porque lo he hecho por parte. Cada parte de la página de la SUNAT lo he diseñado para que se pueda entender por pedazos, ¿sí? ¿Puede visualizar esta diapositiva? Esta de la DAN, ¿la podemos ver ahora? Bien, correcto, ya. Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva vamos a comparar la información de la DAN con la información que tenemos en la web, ¿ya? A de manera pedagógica para comprenderla. Bien, quiero que visualice la imagen, ¿no? Cómo corresponde la información. Bien, me avisa si estamos viendo la imagen, estoy colocando en pantalla la web de la SUNAT, la parte de la que nos dice cómo está el estado, y debajo he puesto la declaración, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, José Castillo, gracias. En pantalla, entonces estoy haciendo una comparación de la información. Muy bien, ya se puede ver. Estoy haciendo estoy pasando en pantalla, entonces, lo que la web muestra cuando mi declaración ha sido numerada, mi declaración ya está pagada, se ha determinado el canal de control y debajo he puesto la DAM para que entiendan la relación que existe de información que es siempre la misma, ya por si acaso es una pequeña comparación. Bien, ahí vemos que señala en principio la 235, la intendencia, señala el régimen aduanero y señala el número de declaración aduanera, ¿ya? Es la forma como se compara y visualizan las imágenes. Y vamos a pasar a la siguiente parte de la declaración. A ver, vamos a llegar a la siguiente parte de la declaración. Bien, me dice si puedes visualizar en pantalla la siguiente. Estoy señalando una parte que todavía determina la administración, que no se puede dar el levante, si se ve, ¿no? Que se puede dar el levante, y sin embargo señalo que ahí todavía la fecha y hora de salida de la mercancía no se ha dado. Bien, vamos a seguir a la siguiente diapositiva, donde ya aparecerá entonces el estado de lo que estamos buscando acá en pantalla, que es el levante. ¿Sí? Vamos a seguir a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva ya se completa la información que estábamos queriendo saber. Bien, ahí sale la información entonces. Bien, lo que pasa a veces cuando la información del canal verde se termina y como las diapositivas anteriores no se visualiza el levante, es porque todavía el sistema de la administración no lo transmite.
la formalidad ya cumplió, el canal verde predispone según la ley que nosotros ya tenemos la disponibilidad sobre las mercancías, ¿ya? Sobre las mercancías. Pero todavía el sistema no lo puede ver. Si usted puede corroborar entonces lo que está en azul dice fecha, hora de cancelación de la declaración y ve debajo, cuando dice levante autorizado, la hora en la que se da el levante, entonces nos damos cuenta que coincidentemente era en el mismo momento en el que se cancela y se determina el canal, entonces aparece. Si no aparecía en pantalla anteriormente que le mostraba que no había levante, es porque todavía la administración no transmitía la información. Y eso es muy relevante, porque los almacenes aduaneros o cualquier otra entidad no te permitirá eh, el movilizar la mercancía si el portal de la administración de aduanas todavía no concede la palabra levante autorizado, por si acaso, ¿ya? Si aunque tengas el canal verde, como he mostrado anteriormente, y la palabra levante no se dé, entonces no procede el retiro de las mercancías, ¿de acuerdo? No va a proceder. Lo importante es que se pueda ver y saber y tener en pantalla el levante aduanero. Bien, ahora voy a hacer un pequeño comentario de levante, ¿ya? He estado mirando en algunos casos que está sucediendo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a hablar de la palabra levante. La palabra levante aduanero ya la tienes en la Ley General de Aduanas, pero voy a acotar algunas cosas que creo conveniente que se deban tener en cuenta, ¿no? Que se deben tener en cuenta porque se necesita tener claro entonces la situación de la palabra levante. Bien, voy a pasar a la diapositiva y dice, se puede entender como la disposición del bien de compra-venta, o sea, de la mercancía, ante la administración de aduanas para el retiro, luego de haber cumplido las disposiciones según el canal de control que nos fue asignado por el pago. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede resumir según lo que dice o define la ley de aduana en lo que es el levante. La disposición de levante aduanero de parte de la administración aduanera no supone la total disposición de las mercancías al importador, pues la carga está en poder del almacén asignado por el transportista, entendiéndose que existen pagos por los servicios que incurren nuestra carga en estar en el almacén recepcionado, ya sea almacenajes, sobreestadías, custodias, desconsolidación, pago de insumos, etcétera. Pero aún, a pesar de esta condición de levante, pero aún el sujeto pasivo, o sea, los contribuyentes, o sea, dueño, importador, exportador, le detenta aún con la administración y la parte tributaria etapas que continúan luego el suceso de levante, como por ejemplo la prescripción y la extinción de índole tributaria del despacho. No hay que perder siempre de vista que la disposición de levante no garantiza la duda de la administración de optar por acciones como una acción de control extraordinario y auditorías y otros que crea conveniente tomar incluso sobre canal verde. ¿De acuerdo? En cuenta lo que acabo de mencionar. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya podido ser claro, no se haya podido entender. ¿Alguna duda? Yo he comentado dos situaciones muy puntuales. Primero, que con el levante no retira la mercancía. Verde retiro, sí, correcto, pero verde es estrictamente, sí, está bien, Alison, verde es retiro, naranja presenta documentación y rojo de acuerdo, ya sea foro o sea físico. Pero esta solamente es la formalidad, ojo, la formalidad dentro del marco de la ley, o sea, con aduanas usted ya cumplió las formalidades según lo que determina aduanas para las mercancías, le van. Pero las mercancías ya salen del poder de la aduana porque estaban bajo la potestad y eran prenda aduanera, ahora siendo mercadería, los almacenes te van a cobrar los mencionados hechos que te dije, como la sobreestadía,
la desconsolidación. A ver qué más pueden cobrar. Déjenme recordar qué pueden cobrar los almacenes porque siempre están con algo. A ver, ya pueden cobrar trámite documentario por carga LCL, supervisión de la carga, por ejemplo, ¿no? Gastos documentarios y administrativos, sobrecostos portuarios por uso de muelle, dicen ellos. Entonces, todas estas situaciones hacen que nuestra mercancía, estando en canal verde, estando con el bando autorizado, todavía no puedes de ella porque tienes que pagar los servicios en el que tu mercancía ha incurrido con llegar a determinados almacenes. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro eso ante el cliente. Ya todavía no terminó la etapa, ya terminó la etapa aduanera, pero todavía la etapa operativa, la etapa comercial todavía no acaba, mejor dicho, recién empieza. Hay que contratar transportista local, hay que pagar lo mencionado, como te dije, la sobreestadía, los sobrecostos portuarios por uso de muelle, así en algunos terminales como TP, de supervisión de la carga, gastos voluntarios, gastos y administrativos, no sé cuál es la diferencia entre ambos para ellos, pero eso es lo que cobra TPP y generalmente te lo manda primero como una preliquidación, no te lo manda como una liquidación, porque espera que acciones de la Administración de Aduana todavía concluyan para luego él darte finalmente la liquidación real de lo que tienes que pagarle. ¿Ya? Bien, entonces voy a pasar a la siguiente parte que sería analizar la otra carga y con esto paso a la otra parte que sería analizar ya la información de los regímenes y luego terminaría con los manifiestos. Entonces ya cubierto todo el proceso, ya hemos cubierto casilla 1, casilla 2, 4, 5, 6, 7. Estoy relacionando la información del estado de la página web y me faltaría solamente después de esto aclarar solamente las casillas en el caso físico, la casilla octava, novena, décima, decimoprimera, decimosegunda y decimocuarta y quinta. Y con eso ya el llenado debo asumir que cualquier situación que se dé lo sabrás resolver y entender porque ya tenemos todas las disposiciones cumplidas. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva entonces. Entonces vamos a pasar a examinar ahora la otra declaración, que era la 143638, ¿no? La otra declaración. Los dos despachos que tenía una agencia aduana y que los dos despachos, increíblemente, a los dos despachos se les aplicó la misma notificación. ¿Por qué? Porque realmente el problema no estaba en las declaraciones, no estaba en la agencia, sino estaba en el que enviaba la información a la SUNAT, por si acaso. En él estaba el problema, ¿ya? El problema radicaba porque no había colocado la información correcta. Por los problemas. Bien. Le pregunto si puede ver esta diapositiva, por favor. Sí, muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es lo mismo. Entraríamos a la página de la operativa aduanera. En ella entraríamos a estado, importación para el consumo, entraríamos a consulta de nuestra DAN, digitaríamos los datos que tenemos, ¿no? Identificaríamos la aduana, el año, el régimen, el número de declaración, el código CAPTCHA y digitamos esta información, ¿ya? Y en lo que nos va a dar como consecuencia la información nuevamente en pantalla del despacho, cómo se ve, ¿ya? Cómo se ve. Entonces, aquí te muestro claramente en esta parte donde te estoy mostrando, claramente que la declaración ha sido numerada, ¿ya? Quiero que mires la página y me dices si la visualizas. Acá sí te muestro una diferencia. Me dices si puedes ver la siguiente diapositiva para darte entonces la explicación como la anterior. La anterior no la había colocado, ¿sí? Bien, ¿qué pueden ver ahí? Que nosotros hemos hecho el estado de consulta, el estado de envío, hemos numerado la declaración y como pueden ver no hay canal de control, ¿ya? Este es el artículo 140. Hemos numerado la declaración, nada más, y ahí está la declaración numerada. Mira, como puedes ver, no hay canal, no hay nada, no aparece.
Porque donde dice banco, si te das cuenta, no ha cancelado. Y es por eso que si tú numeras, todavía no das etapa a las siguientes fases, sino que ahí está corriendo el tiempo y se puede caer en abandono. Bien, se lo puede visualizar. ¿Se entendió? Bien, entonces, ya se puede entender, ¿no? Nosotros digitalizamos, lanzamos, como dicen las agencias, la DUA, verificamos nuestro estado de envío, si ya numeró, cuando consultamos la página web nos va a salir esto, no hemos cancelado. Paso a la siguiente diapositiva, le decimos al cliente paga y mira lo que sucede, ¿ya? Te pongo la imagen siguiente para que la puedas visualizar y me dices si también la puedes visualizar. Bien, acá tenemos en pantalla la exigibilidad de obligación tributaria menor, ¿ya? La primera que te he mostrado se llama nacimiento de obligación, en esta segunda se llama exigibilidad, ¿de acuerdo? Exigibilidad. Ya está. Y sin embargo, en esta declaración tú has visto que no ha tenido problemas como la segunda. Dese cuenta, mira, no ha habido. Las imágenes no han demorado tanto. Si usted captó las siguientes imágenes, eran casi las 2 de la tarde y todavía le salía levante no autorizado. A esta ya le dieron levante autorizado, ¿de acuerdo? Apenas paga, apenas le dan entonces determinación de canal, ¿ya? Es por sistema. Considere siempre cuando el cliente pregunta, es sistema. Y si no, si demora tanto, llama al almacén y consulta qué acción está realizando la administración de aduanas de repente que no aparece en pantalla y de repente hay una acción de control, ¿ya? Como ejemplo, hoy día, ¿no? En DP World ha habido droga y las cargas han sido detenidas, ¿no? Y el buque ha sido obligado entonces a arribar, ¿no? Eso es lo que ha pasado. La mayoría preguntaba por qué la carga no podía tener la accesibilidad, a pesar de que la gente había, los clientes ya habían pagado, los importadores, todo, pero por tema de drogas la mercancía tuvo que ser inmovilizado todo, ¿ya? Y no hubo más nada. Sí, sí, adelante. En el fecha de salida, lo que indica el sistema es que la mercancía ya tiene levante, pero la mercancía todavía no ha sido retirada de los almacenes. Cuando se procede al retiro de las mercancías, entonces el almacén digitaliza la hora y fecha en la que ha salido la mercancía. Por eso ahí tienes levante, has pagado, pero la mercancía permanece en el almacén y todavía no retira. De repente, si tú eres dueña de una carga que has ofrecido a un cliente, le puedes decir, ya señor, muy bien. No, la SUNAT no marca la hora, la SUNAT marca la formalidad documentaria, la formalidad del régimen, dándote el levante autorizado, y el almacén ya ha culminado la formalidad de los pagos en el almacén sobre los servicios o recargos, entonces al cumplirse ese proceso, entonces permite la salida de mercancía y entonces digitaliza la hora y fecha en la que la mercancía es retirada. Es retirada. Muy bien. Ahora pasemos a analizar unos datos adicionales que no hemos visto en la siguiente diapositiva y lo vamos a ver acá, ya puntualmente. Vamos a ver. Entonces van a ver en la parte de abajo estas indicaciones, ¿ya? Estas indicaciones. En la parte de abajo dice expedientes asociados, datos de manifiesto, liquidaciones asociadas, notificaciones, series, relación de contenedores, conclusión del despacho y otras consultas. Y para los terminales de almacenamiento de depósitos autorizados, autorización de la fecha y hora de salida de las mercancías. Bien, cuando se refiere a expedientes asociados es que cuando hemos tenido alguna incidencia y esta ha tenido que ser rectificada por sistema, ¿de acuerdo? Entonces,
es cuando ocurre algún evento, ingresamos un expediente a la administración y entonces aparece de ahí las incidencias que hemos tenido. Las incidencias. En el siguiente, que es dato manifiesto, vamos a ver qué es lo que dice dato manifiesto. Acá, por ejemplo, te pueden dar los datos del manifiesto. ¿Ya? Pues si puedes ver en pantalla, me avisas. Lo que dice datos del manifiesto. ¿No se escucha, Alison? Voy a ver de nuevo. ¿Qué pasó con el audio? A ver. Sí, sí, mi audio se puede escuchar. Más bien yo estoy escuchando un poco de bulla, voy a silenciar porque escucho bulla. Listo, ahora sí. ¿Me pueden oír? Ya se puede oír. ¿Sí se escucha bien? Ya, bien. Si había un ruidito por ahí extraño, ya lo apagué. Bien, ahora. Veamos, entonces aquí tienen los datos del manifiesto. Acá te dice, como de costumbre, te indica la intendencia, los 35, el año, el código y la numeración de la edad. Te indica el comitente, en este el comitente, en la empresa, te indica el número de manifiesto, te indica que es la 25103 del año 2016, te indica el conocimiento de embarque que ha tenido, ¿ya? El conocimiento de embarque. Ahora, no vayan a confundir. Aquí la administración no le denominó la guía aérea. Nosotros estamos acostumbrados a decir que el conocimiento de embarque es el marítimo, ¿no? Vele, igual, traducción español, conocimiento de embarque, ¿no? Airwaybill, ya, guía aérea. No, no, acá la administración puso conocimiento de embarque, ya sea aéreo o marítimo, da la información simplemente, ¿ya? Por eso que puedes ver ahí conocimiento de embarque y no está disasociado porque mira el ingreso. La intendencia de 235 y sin embargo pone conocimiento de embarque. Te vas a dar cuenta por los dígitos. Todo lo que es numérico es aéreo, todo lo que es alfanumérico es marítimo, ¿ya? Por si acaso. ¿Se han dado cuenta el detalle? ¿No? Me estoy explicando para que puedan darse cuenta. Bien, voy a pasar a la siguiente parte. Y la siguiente parte sería analizar dentro de la información que está en la parte inferior de la página web cuando hacemos uso para consultar el estado de nuestras numeraciones. Entonces vamos a ir a lo que se llama relación de contenedores. Y la información de relación con contenedores te va a determinar la declaración, te va a indicar el término de almacenamiento y te va a decir que la declaración no cumple con contenedores porque es una carga consolidada y principalmente es una carga aérea. Por eso que acá habla de que la mercancía no dispone de contenedores declarados. Bien, ¿se puede visualizar la imagen? Sí, muy bien, bueno, al menos ya todo el audio se escucha y también se visualiza la imagen. Bien, entonces si no hay una pregunta, entonces déjeme pasar a la siguiente diapositiva. Que voy a ir otro para poder entrar después a manifiesto y voy a hacer una simulación con ustedes con unos documentos a ver si lo pueden manejar, ¿ya? Primero quiero explicar bien a ver si lo pueden encontrar. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si ya todo se comprendió acá, si alguien tiene una pregunta puede hacerlo antes de pasar a la siguiente sesión que voy a tratar, ¿ya? En la siguiente parte de la sesión, yo voy a ya explicar, ya no la información como la he relacionado de si mi estado de envío, qué información necesito saber de mi declaración, sino ahora vamos a examinar de manera general el contenido de lo que está en la operatividad aduanera a lo que se refiere específicamente a regímenes, operaciones y destinos especiales, ¿de acuerdo? A eso voy a referirme.
Sí, con el sistema van a trabajar. Yo ya termino la parte de aclarar de acá de manifiesto, página web. Entonces, cuando tú ya hagas uso de manifiesto, te vas a dar cuenta que en las diapositivas van a haber algunos sugerencias, datos que tomarás en cuenta en el momento del ingreso. Ya el ingreso se le va a hacer más sencillo. Si va a ocurrir una incidencia, ya sabrías qué tendrías que hacer, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Porque el sistema iba a permitir y nos iba a permitir tener que hacer sesiones aisladas para poder aclarar un punto. Mejor termino todas las sesiones y en el sistema solamente te vas a dedicar a pasar datos y ver como resultado la declaración y tener una idea ya de qué clase de información en la que tú estás suscribiendo o leyendo, ¿ya? Sería la manera, me pareció la manera más rápida de poder explicar. Y debido a que los sistemas a veces se pueden caer, entonces preveía que el sistema pudiera ser una mala jugada. Bien, ahora voy a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte para culminar todo lo que es, me pide acá la página web SUNAT para entrar a la siguiente sesión. Y voy a entrar a una que se llama, yo le denomino, porque estamos analizando el contexto de la página web de la SUNAT, examinado solamente 3 partes importantes voy a examinar, ¿ya? Ya terminé estado de envíos, me paso a regímenes, me paso a manifiestos y acabamos. El resto de la página no lo voy a tratar porque es demasiada información, entonces estoy solamente trabajando con información relevante al teledespacho, ¿ya? La demás información no por el tiempo de repente, por lo que demanda, no se va a poder realizar todo completo, pero lo puedo escribir de manera general, eso sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva ya no trato del estado de envíos, ya no hablo de estado de numeración, me paso a los regímenes y finalmente termino con el manifiesto. Con el manifiesto haremos análisis de una guía aérea que le voy a dar a un cliente. Entonces voy a pasar a regímenes. Me dicen si pueden visualizar la imagen para poder empezar con ustedes a dar la sesión. Bien, entonces en esta parte voy a mostrarle la parte que dice regímenes aduaneros, pero específica, acá en esta parte están toda la información de regímenes aduaneros. Quiere decir que de teledespacho, cualquier régimen aduanero que tú ingreses lo puedes consultar en esta parte. Entonces yo he trabajado con las sesiones anteriores, el estado de envíos, suponiendo que usted ya va a entrar al sistema, ya va a digitalizar los datos, va a tener los documentos, entonces usted debe saber cómo encontrar las respuestas al proceso, ¿de acuerdo? Esa sería la forma apropiada. Aquí voy a hablar de manera general de la información de todos los regímenes que se consulta y algunos hechos para entender cómo se utiliza esta parte. Claro, en el SINTAD se liquida. En el SINTAD, sí, en el SINTAD. En el SINTAD vamos a hacerlo con un despacho de una serie porque las 49 le va a demorar bastante, ¿ya? En el caso Muela, vamos a hacer con un despacho de una serie para que se pueda visualizar el proceso de una manera diferente, ¿ya? Entonces ya estamos culminando casi todo el tema del contenido y la siguiente me falta enviarle solamente el manual que he diseñado del Cintal, ¿ya? Para parte por parte para que pueda manejarlo. Bien, voy a entrar a la siguiente parte. Esta es la parte. Cuando hemos entrado en la anterior, solamente recuerde, la diferencia está con la anterior es que en la anterior hemos examinado un caso de un teledespacho. Aquí no vamos a ver información de un teledespacho. Aquí voy a explicar más bien algunos puntos de los regímenes aduaneros, los puntos importantes, por ejemplo, lo de importación, podemos hablarlo del boletín químico, podemos hablarlo de información de trámite documentario, ejemplo, ¿ya? Algunos temas, porque explicando un régimen, los demás regímenes se pueden dar idea general y entender. Aquí vamos a pasar esa parte. Entonces, en esta parte de regímenes te dice que hay información que puedes consultar, ya sea del despacho que hayas hecho un régimen aduanero de importación, de admisión temporal, de exportación definitiva, de temporales, de reimportación
de perfeccionamiento pasivo, de depósito, de reembarque, de emisión temporal para perfeccionamientos activos, de reposición de mercancía, código 12, boletín químico, cuando la mercancía de importaciones o exportaciones requieren el análisis. Recuerden que el laboratorio de la ciudad ha sido considerado uno de los mejores del mundo en lo que es aduanas. Dice que ahora está un poco más moderno y responde a las expectativas de las inspecciones. Laboratorios asociados por INACAL, solicitud de información, trámite documentario y etcétera. Y adicionalmente también se ve en la parte final, lo que es la información del importa fácil y la declaración simplificada de courier, ¿ya? Están en la información final lo de los públicos y lo de los privados, ¿ya? Permítame entonces pasar a la siguiente diapositiva que se llama la consulta de importación. O sea, vamos a apretar la casilla donde dice importación definitiva y vamos a entrar a lo que llamamos la consulta de importación. Vamos a ver. Entonces, dentro de la casilla que tú apretes, que se llama importación definitiva, vas a ver todos estos sucesos, ¿ya? El primer suceso lo hemos trabajado, lo hemos visualizado solamente una DAM. En el caso de la 143713, la 143738 de la anterior, lo hemos visualizado en la primera parte. Después siguen por múltiples DUAs asociadas, por fecha, por despacho urgente anticipado, por número de DUA, la diligenciada, que es decir, aquellas declaraciones pasadas por canal de control naranja o rojo, por la rectificación, cuando estamos de parte corrigiendo un dato o de oficio la administración de aduana nos comunica que hay una mercancía en mal estado, mercancía de más, mercancía que no declaró algo, consulta de la deuda pendiente en el caso de SADA, porque acuérdense que estamos garantizando las mercancías, y finalmente en el formato B la transmisión y la numeración o transmisiones diferidas de información, ¿ya? Eso para el caso que los valores sean provisionales, o sea, cuando vemos en valoración valores que han sido objetados, y eso se debe regularizar al término del plazo o del año. No todas las casillas generalmente las personas utilizan. Generalmente, de acuerdo al régimen, utilizan determinadas casillas. Y es lo que yo voy a hacer hoy día. Explicar determinadas casillas que son usualmente usadas y se necesita conocer. Bien, paso a la siguiente imagen entonces para visualizar la información. En la siguiente imagen vamos a ver el estado que dice de importación, lo vamos a ver por fecha, ¿ya? Por rango de fecha. Vamos a buscar información por fecha. Vemos en pantalla que aparece un recuadro vacío, ¿sí? ¿Ya? Entonces tú debes digitalizar la fecha probable en la que conozcas información de un determinado despacho, la intendencia aduana que deseas ver la declaración y el régimen aduanero que tú deseas la información, ¿ya? Acá la búsqueda, así como si fuese uno de manifiesto, aquí la búsqueda permite encontrar una o varias declaraciones asociadas a un día de cumplimiento. Veamos la siguiente diapositiva. Y ahí preparada, ¿ya? Me dice si puede visualizar la siguiente diapositiva, ¿ya? Para preparar la información para que veas. Sí, muy bien, ahí ya he colocado un dato. He colocado la fecha del primero 2021. He colocado, busco información de la marítima, de ese primer día del año en que iniciamos. Y específicamente estoy buscando información de importación definitiva. Si ves, la aduana siempre te pone al costado el código. Marítima, 118. Importación definitiva, código 10. Siempre te pone información que quieres específicamente buscar. Entonces, vamos a ver la información, ¿ya? Ya, esta es la información. Son seis pasos de información que ha tenido la administración, ¿ya? Ahí vemos el registro de información de las declaraciones aduaneras que han estado relacionadas en ese día.
Ahí podemos ver. Ahí podemos leer la información. Lo que está en azul podemos entenderlo. Pueden ver cuál es el primer dígito. Solamente cuenten los 3 primeros dígitos, si se darán cuenta. ¿Qué intendencia es? Miren los primeros dígitos. Muy bien. El siguiente número, ¿qué indica? El siguiente número, muy bien, 118 ellos son incorrectos, hacen marítima. El siguiente número, desean que agrande un poco la pantalla, de repente si no se ve. No, el siguiente dígito es el año. 118, 21, y después sigue el 10, míralo. Voy a tratar de agrandar la pantalla, ojalá se pueda visualizar un poco mejor. Vamos a ver si esto puede crecer un poco más. Y puede ver, ya, ahí no sé si lo pueden ver. Ya, a ver, ¿no? Bien ahí. 118, mira, leen la información. Marítima. Siguiente, 21. Año. Siguiente, 10. Régimen. ¿Cuántos dígitos son la importación? ¿Cuántos son dígitos son las declaraciones? 6. Cuenta 6 a partir del 10. 21 y ahí cuentas 10. 1, 2, 3, 4. Y ahí te das cuenta que recién está iniciando el proceso del régimen. Cuenta, para que te des cuenta. Te vas a dar cuenta entonces que estamos en el dígito 000111. Estamos en el 111. ¿De qué día? Del 4 de enero. ¿Ya ven? ¿Te dan cuenta que es lo que le decía al comienzo? Las declaraciones son correlativas. Es la manera como tienes que interpretar la información porque a veces te va a llegar a archivos que tú solicitas a la administración de esa manera, así, el archivo. Y vas a tener que identificar tu régimen. ¿Se entendió la explicación? Me manifiestan, por favor, si se entendió la información. Muy bien, 6 dígitos, correcto. 118, 21, 10, 00, 00 y 00 son 6 dígitos, entonces tienes el despacho en el 111. Recién íbamos en el 4º día de enero. Y ahí va a empezar a crecer los dígitos. Y van a empezar a ser correlativos. Ya, se pudieron dar cuenta, ¿no? Bien, es así entonces como la información data. Vamos a ver, vamos a regresar entonces a la información. Y entonces eso es lo que, y si dicen fecha de cancelación, están refiriendo al tipo de banco en el que las declaraciones aduaneras anticipadas estuvieron relacionadas. Como pueden ver, ahí voy achicando a la pantalla. Y el BBVA, el banco que tuvo más relación en el tema de los anticipados. ¿Por qué pongo la información? Porque te vas a dar cuenta que cuando tú realizas un despacho, sería muy conveniente que revises bien si tu banco es el que te conviene para realizar un anticipado. Siempre le dije que revisen la página de comparebien.com.p. En esa página están las tasas de todos los bancos, los servicios, las AFP, los seguros. Entonces, no puedes perder tiempo en decir, si yo voy a realizar un anticipado, voy a decirle a mi banco. De repente tu banco es un banco, en términos así, digamos, carero. No te conviene, la tasa es muy alta. Tienes que buscar un banco que sea a tu conveniencia. O sea, el banco personal no es el banco de nuestros negocios necesariamente, ¿ya? Eso yo lo tengo muy claro. Yo tengo mi dinero en un banco determinado, pero mis acciones de negocio están en otro banco. O sea, el banco en el que yo me encuentro satisface mis expectativas personales de gasto, un premio Visa o algo, pero no. Bueno, claro, también hay que manejar las moras, también hay que manejar las formalidades, sí, es correcto en eso de las cajas. Bueno, a mí me ha tocado una cliente de un minero que su hija trabaja con una caja, la caja Piura. El código de la agencia de aduana, correcto, es el código de la agencia de aduana, sí. Todos en aduanas tenemos códigos, todos. Usted cuando sea auxiliar de espacio tendrá un código. Usted cuando sea agente de aduana tendrá un código. Cuando se convierta para la administración de aduanas como especialista, ya sea formador técnico, administrativo o discrecional, depende del área operativa, tendrás un código. El almacén tiene un código, la aerolínea tiene un código. Todos tenemos códigos.
Bueno, generalmente no, yo me refiero, la norma es bien clara en cuanto a la garantía. Dice, carta fianza o póliza de caución. Carta fianza es emitida por un banco, ¿de acuerdo? Estaba viendo el Estado la posibilidad de darle una mayor amplitud a las cajas, ¿de acuerdo? Ya, a eso me refiero, una mayor amplitud. Pero generalmente se trabajan bancos, se trabaja con las pólizas de caución emitidas por los bancos y se trabaja con las garantías nominales. O sea, tú bienes, ya de bienes, muebles, con aquellos que puedes responder patrimonialmente, ¿ya? Con esos tres. Por ahora, no tiene claro. Sí, correcto. Pero siempre le digo que es bueno, mejor que mire qué banco le conviene más, ¿no? Ya la manera personal le digo, una puede ser tu cuenta de banco personal para comprar tu pollo Popeyes, tu pago algo normal, pero si se habla de negocios, estamos hablando de tasas, estamos hablando de préstamos, entonces tú tienes que ver el tema de qué banco te conviene. Las cajas, yo le digo porque ahora que estamos en el tema de fiscalización de pagos de despachos, algunos de los clientes manejan sus manejos de pagos internacionales con el préstamo de las cajas o directamente de las cajas. No utilizan los bancos. Bueno, son grandes que están manejando con cajas, ¿no? Bueno, he visto las tasas y bueno, a algunos les ha convenido más que los propios bancos. También hay que ver el tema de banco, si el banco tiene, en el tema internacional, si tiene presencia directa, no intermediación de suscripción en otro banco, ¿no? Entre banco recibidor, banco receptor, no hay mucho trámite, se gasta dinero. Bien, entonces puede ver entonces ya claramente la información que se tiene de data cuando uno consulta por fecha y numeraciones, entonces la información de lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Vamos a ver la siguiente parte. Entonces sí se comprendió esta parte, ¿no? Ahora sí se pudimos tener claro un poco la idea de cómo se entienden la numeración de los despachos, la relación de bancos relacionados con el anticipado. Piénselo bien, son los bancos. Hay nuevos bancos, hay buenas tasas y determine usted cuáles son los bancos que a usted de repente le conviene, ¿ya? La siguiente son las declaraciones asignadas. Vamos a ver la siguiente diapositiva de búsqueda. En la siguiente, el espacio que busca información son las dudas asignadas. A ver, alguien me dijo, ¿y para qué quiero yo saber dudas asignadas? Bien, le voy a mostrar primero la página y le voy a contar primero lo que pienso y porque algunos me decían que querían conocer cuál era la eficacia o la importancia de la página. Esta página te permite buscar una consulta, pero específicamente por un número de DUA, aunque puedes buscarlo dentro de la página operativa por otro mecanismo que es mucho mejor. ¿Sí? Pero acá puedes buscarlo de repente por intendencia, por especialista o por almacén. Generalmente algunos, cuando quieren mirar el récord, por ejemplo, o las incidencias o la determinación que han tenido algunos especialistas, optan por entrar por aquí y ver los resultados. ¿Ya? Ahí te muestro la búsqueda que se realiza aquí en esta sección en la que se denomina por dudas asignadas. ¿Ya? Lo general es que busquen la mayoría por especialista o por almacén. ¿Ya? Declaraciones asignadas. ¿Qué declaraciones fueron asignadas a determinado especialista? ¿Qué declaraciones fueron asignadas estuvieron en determinados almacenes? Y si te vas por una DUA, hay una parte, si te das cuenta, en la parte inicial de operativa aduanera, que te muestra una información más clara de la DUA, por si acaso, en la primera parte de la operativa aduanera de la página, ¿ya? Es más directa. Esta se hace más enredosa de buscar la información. Solamente te serviría la parte de especialista y almacén. Ahora veamos la siguiente parte, es la parte que se denomina por número de declaración.
En el número de declaración es lo que justamente hemos trabajado con las dos declaraciones anteriores. Las dos declaraciones que tuvieron incidencias, ¿no? Incidencias comunes, incidencias por un poco de desinformación que ocurre nada más, por eso se dio. Entonces, en esta, por número de declaración, es que le das al cliente el número de DAN sin haber pagado la exigibilidad y entonces él puede ver los datos que ingresa, ¿no? Ingresas a la parte de una consulta, de importación, una consulta, y vas a ver ahí los espacios que te muestran la aduana, el año, el régimen, el número de DUA, el tipo de documento, el dígito y la reliquidación o un número de cuota. Generalmente debes colocar cuando hay reliquidaciones el número 2, ¿ya? 2, 02, para que encuentres el documento. Entonces vemos donde dice aduana, donde dice específicamente aduana. Entonces puedes ver que se refiere a las aduanas de ingreso, ¿ya? Ya sea las aduanas de Tumbes, Talara, Sullana, Chimbote, ¿no? La marítima, la de Pisco, etcétera, ¿ya? Esto lo identifica siempre, generalmente, con el documento de transporte, ¿ya? Es más fácil así. El documento de transporte a qué departamento de localidad. Pero siempre recuerda que el territorio aduanero se divide en la parte franca y en la parte primaria. Entonces, si tienes algún día alguna incidencia, no compares una zona franca con una zona primaria. Ya tome en cuenta eso. La siguiente diapositiva, en este caso, porque es importación, porque es una consulta de ingreso, directamente te va a presentar lo que tiene casi relación directa con ella, donde dice régimen aduanero, ¿ya? Código 10, importación. Código 18, la simplificada. Código 20, la admisión temporal para exportación. Admisiones temporales, la 21, ¿te acuerdas? La 21. La siguiente es la reimportación en el mismo estado. Régimen de reimportación en el mismo estado. Habla de los regímenes, tanto el régimen de reimportación y el régimen de importación, pero en la exportación. 30 y la 36 como régimen de ingreso. Las declaraciones juradas de mensajería, el depósito, el tránsito, el transbordo y el embarque. Todos estos, por si acaso, son regímenes de ingreso. No estoy hablando de la condición de importación para el consumo, sus subdivisiones. Estamos hablando de regímenes que hacen ingreso. Porque la palabra importación significa ingreso, también significa compra. Entonces, en la sección del término, acá estamos hablando de las mercancías que hacen uso del ingreso, porque la destinación es lo que determina el régimen. Acá estamos hablando de ingreso. El régimen sería un 10, el régimen sería un 70, el régimen sería un 80. O sea, definimos el ingreso con el régimen aduanero. No confundas, acá no vas a creer que todas estas terminan en impo, no. Estas son solo ingresos, ¿ya? Estamos viendo la parte de ingresos. Y entonces, verdad, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda, por favor? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Algo que no se haya podido aclarar o entender. Bien, Alison me dice que no hay ningún problema. Los demás, por favor, alguien tiene una duda, formúlela porque voy a seguir avanzando. Y después cuando tengas un caso en tu teledespacho, espero que lo puedas resolver porque ya te estoy dando las indicaciones de todo dónde vas a buscar información, ya o cómo vas a buscarla. ¿Todo bien, Ronald? José Castillo, ¿todo claro? Marta. ¿Sí? Muy bien. Jocelyn, ¿todo claro, Jocelyn? Bien, entonces, sí, a ver, José Castillo, yo sé muy bien. Entonces continuemos en la siguiente parte. Y en la siguiente parte es boletín químico, ¿ya? Boletín químico. Vamos a ver boletín químico. Ahora, yo siempre he planteado dos cosas importantes cuando hablamos de boletín químico. El boletín químico es la consecuencia de que la administración de aduana no puede determinar con el solo visto la certeza de las cosas, ni fiarse de la información de la factura,
ni el documento que pueda ser enviado por un determinado país. Entonces, basado en el artículo 16 de la OMC del Acuerdo del Valor, entonces la Administración Aduanal invoca el derecho universal que le concede la OMC y desestima el artículo 8 de la Ley General de Aduanas de la presunción de veracidad de buena fe y antepone el código, el artículo 17 del ajuste del valor de la OMC y dice que nadie puede poner en duda el actuar de una administración de aduana. Entonces, por tanto, opta por boletín. Ahora, en el tema de boletines, por si acaso, extracción de muestras y mercancías restringidas, la administración de aduanas tiene efectivamente un procedimiento específico para entender cuál es el actuar del especialista cuando sustrae algo para poder examinar. Le cuento porque no vaya a ser que te cojan de incauto y nos vino una queja diciendo que por qué el especialista se había llevado un fardo de tela, así, un fardo. Entonces llegó una queja formal, entonces uno dijo, la administración no pide un fardo, ¿para qué quiere un fardo? Digo yo, para vender en la parada, para vender en el mercado, no necesito un fardo, no necesitamos un fardo. Entonces se le dio alcance del procedimiento INTA específico de cómo es la toma de muestras dependiendo del producto o mercancía en su presentación, ¿ya? Por si acaso, ya tela 30 por 30, 100 miligramos de aquello, entonces un juguete, el cual debe ser devuelto, por si acaso. Por eso siempre adjuntarás una carta en el que sea el cargo para que quede constancia de lo que se va y lo que puedes pedir en el caso de haber terminado el proceso, ¿de acuerdo? Ya, puede pasar que eso. Entonces, el boletín químico es la razón por la que se duda. Entonces, te voy a mostrar acá en la siguiente una observación de un boletín químico. Recuerda que el plazo son 72 horas, ¿ya? Vamos a ver. Telas, boletín químico. Medicinas, boletín químico. Ahí te cuento una, a ver. ¿Qué haría usted en este momento, en este tiempo COVID, en el que una familia decide retornar del extranjero? A ver, voy a preguntar si me escuchan. ¿Me pueden oír, por favor? A ver, vamos a ver primero antes de hablar. ¿Me pueden oír? ¿Se puede oír? Sí, ya. Supongamos, Alison viene de Europa, ¿ya? Y todo el resto, yo, Ronald, José, Marta, somos los especialistas y justo nos trasladan a la aérea. Y viene Jocelyn compungida por el COVID y nos trae urnas del supuesto cadáver familiar ya muerto. Pregunta, ¿le coges el boletín químico? ¿Le aplicas o no le aplicas? Ojo, trae acta de defunción. ¿Le aplicas o no le aplicas? ¿Qué dicen? ¿Por qué, Alison? ¿Por qué? ¿Qué dice su juicio? ¿Qué dice su intuición? A ver, los demás también pueden opinar. ¿Qué dice su intuición de ustedes? A ver, vamos. ¿Qué dicen? Jocelyn trae los restos, entre paréntesis, humanos de personas que han sido cremadas. Lo trae en su urna sellada, una bonita urna que mandó a hacer en Europa. Se presenta y dice, muy bien, me parece muy buena la opinión, Marta, correcto, son los restos humanos, ¿ya? Muy bien, correcto, Alison, porque puede ser cualquier cosa. Correcto, puede ser un elemento químico que no conocemos. Para empezar en el derecho, recuerden eso muy importante, lo voy a hablar desde el punto de vista del derecho, ¿ya? Cuando una persona muere, tú como otros ven ahí, en el cadáver, todavía una persona, todavía. Pero en el derecho, eso se llama cosa. En lo social, en lo moral, le dices persona. Pero la persona se constituye
en un ser humano cuando éste responde con emociones y tiene respuestas físicas concretas. Si deja de tener funciones vitales, signos y síntomas, entonces en el derecho se convierte en cosa. Suena grosero, suena duro, pero en el derecho, la cosa. Entonces, como la ley de aduana, pero ni siquiera ley de aduana, como el decreto legislativo plantea que todo lo que ingresa al territorio aduanero es una mercancía, porque lo que fue alguien, ser humano, y se convierte en otro estado, entonces eso deja de ser un ser humano. Y aunque textualmente el médico de la defunción diga que son restos humanos, sí, pero aduaneramente es una mercancía extranjera. Ya no es una persona la que ingresa, es un elemento extraño, es extranjero y por tanto se debe cumplir las determinaciones de acuerdo a la formalidad. ¿Ya? Por si acaso, no hace que te gane el corazón, algún día nos encontremos y tú estés de este lado y te vayas a quebrar, sino que tienes que usar uso de la ley, ¿de acuerdo? Uso de la ley, ¿ya? De lo que dicta las disposiciones legales. Por eso que hay veces la ley, hay veces está un poquito encima, respeta la cierta, pero no vas a tomar todo. Coges una pipeta, le buscas la mejor manera de romperlo, hacer un hueco y extraer la muestra y darle la inmovilización. La inmovilización, porque lo que está haciendo es una detención preventiva. No ha perdido el derecho, no es una incautación, no es un comiso, simplemente es una inmovilización, el cual, obteniendo los resultados, se conforma entonces en el acta que sí, efectivamente, corresponde a la emisión del documento médico enviado, que son restos humanos. ¿Bien? Esa sería una determinación. Veamos el análisis del boletín químico para usted ya que determinó un boletín químico en el caso siguiente. Muy bien, los regímenes especiales se han creado para mercancía de compra menor a $2,000, para contenedores, para courieres, sí. Se llama tratamiento especial, porque quiera o no, sigue siendo en el elemento que ingresa potestativo de la revisión de aduanas. ¿Ya? ¿Puede emplear el oficial de aduana un criterio discrecional? Claro que puede hacerlo, por temas de humanidad, ¿ya? Por temas humanitarios se dice, con la palabra correcta. Lo puede hacer, pero tiene que consultarle al inmediato superior. Entonces, él se hará responsable si ese elemento, de alguna manera, es otra cosa y se halla en el plano civil, su responsabilidad es penal por haberlo incumplido, haberlo pasado por el plano humanitario. Bien, tome en cuenta ese dato, por si acaso. Vamos a ver el boletín químico. El boletín químico en esta página te suscribe que lo puede hacer por búsqueda del número de la DAN o por búsqueda del número de boletín. Como generalmente se le pide al cliente que se la acostumbre a buscar por el número de la DAN. ¿Por qué? Porque la DAN, el número de la DAN ya lo tiene desde que tú numeraste. Le es más fácil entender por número de DAN que por boletín. Entonces le das el número de DAN. Y entonces designarás, como es ahí, la intendencia y designarás el régimen para el determinado, la determinada mercancía y el año en el que quieres. ¿Ya? Vamos a ver, yo he puesto ahí la información, haremos uso de la búsqueda de una despacho en intendencia marítima bajo el régimen de importación definitiva. Selecciono el régimen de importación definitiva y aparece el boletín químico. ¿Ya? Esos son los datos del boletín. Entonces ahí aparece la fecha en la que se cumplió el boletín, la fecha de recepción de la muestra, el estado del boletín que transcurrió entre el 30 y 31, solamente le dio 24 horas. El número de boletín, el que se da, el requerimiento o lo que se le pone sobre el boletín, el comitente, la agencia aduana que realizaba dicho despacho para esta empresa, el régimen y el número de factura comercial y la procedencia del producto, ¿ya? Y después vamos a mostrar entonces qué es lo que haya el boletín químico, ¿ya? ¿Qué es lo que haya? El químico, el nombre del químico que examina la muestra, el número de muestra enviado y el nombre del producto, ¿ya? Y este producto por nombre sí lo conoces tú bastante, ¿ya? Bastante bien conocido.
Bien, no sé si lo puedes ver en pantalla, voy a agrandar un poquito la pantalla para que pueda ver las características generalmente de este elemento que es muy conocido, ¿ya? Voy a agrandar un poquito ya, me dice si puedes visualizarlo. Es una prenda de vestir cuyo material es llamado como lo dice el enunciado, el nombre comercial por si acaso, y te dice acá, recientemente, cuando se habla de polares, cuál es la composición de un polar, ¿ya? De un polar en confecciones. La partida 612, 61, 62 son prendas, las 60 siguen siendo tejidos o telas, ¿ya? Bien, ¿puedes observarlo, por favor? ¿Puedes observar la información que te he colocado en pantalla? Generalmente en telas, metro lineal. Se busca el gramaje, ¿ya? O sea, el espesor, las dimensiones y la composición, ¿de acuerdo? Si es blanqueado, crudo, teñido, etcétera. Son los elementos principales para tomar en cuenta. O sea, si tú vas a comprar telas, no compres buscando nombres, como hacen los revendedores. Lo compras por la composición y el gramaje, ¿ya? Y se mide en la unidad básica de metro lineal. Bien, ¿alguna pregunta por aquí adicional a ello? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en duda? Camila, ¿sigue Camila en línea? O Camila no le he oído. Bien, Jocelyn, se está entendiendo, ¿no? Camila salió, creo, ¿no? Del sistema, me parece, porque ya no la he vuelto a ver. Muy bien, todo claro, Ronald, perfecto. Entonces recuerden, lo importante de un boletín químico es saber la cantidad de extracción, el plazo y las mercancías que son sometidas exclusivamente a boletines químicos. ¿Cómo refutas un boletín químico? Como le dije en un comienzo a quienes estuvieron conmigo en legislación, pues teniendo una contraprueba en el mismo país, porque hay entidades que la SUNAT ha ya reconocido para hacer una prueba, una contraprueba, porque humano es errar. Entonces, quiere decir que si en los laboratorios clínicos donde se extrae la muestra de una persona y hay error garrafales, en el Perú han habido, por el caso lo hablo como médico, han habido errores garrafales donde el hospital del niño, el hospital oncológico del cáncer, entonces se han equivocado en las muestras. Puede tentativamente alguna vez de 100, 1 o 2 o 5 haber margen de error, ¿ya? Así que yo soy un poco desconfiado de todas las situaciones que se hacen y siempre le digo al importador, mejor siempre tengo una contraprueba, por si acaso, ¿ya? Nadie tiene necesariamente la razón. Bien, hasta aquí me quedo. Lo siguiente analizaré trámite aduanero, pues aparte que vimos en la DUA, en el caso de un proceso, cuando marcas ahí que aparece, lo vamos a consultar no ahí, sino aquí, en esta parte de régimen aduanero, el proceso del trámite aduanero, ¿ya? Que hubo para una declaración aduanera, ¿ya? Que efectuó una agencia aduana. Bien, ¿todo claro? ¿Ya? Todavía quedan algunos pequeños puntos que aclarar y ya con esto habré ya terminado casi toda la teoría y entonces ya usted ya seguiría hacia el sistema, yo explicaría una sesión y usted ya tendría el acceso a la sesión, ¿ya? Ya no habría, espero, dudas cuando ocurra alguna incidencia en el proceso del llenado, ¿ya? Porque ya estaría casi todo cubierto de mi parte en información. Bien, entonces lo veo hasta la siguiente sesión y estaremos bien, conforme. Bien, gracias. Entonces los espero la siguiente sesión. Y recuerde hoy lo que ha dicho el presidente, que a partir del 15 empieza el toque de queda en Lima de 9 a 4 de la mañana, ¿ya? De acuerdo, el proceso de demolición. Y los domingos ahí y ya no hay, ya no se permite la movilidad personal, ¿ya? Tomen en cuenta eso, estamos en la fase media crítica, no crítica, ¿ya? Estamos a punto de entrar en rojo. Entramos en rojo, nos ponen a partir de las 7 de la noche, ¿ya? Espero que haya leído hoy día el comunicado del presidente. Bien, a partir del 15, a partir de las 9 de la noche, es el toque de restricción en todo Lima y Callao.
Bien, nos estamos viendo la siguiente clase. Muchas gracias. Cuídense, tomen en cuenta las disposiciones también del Estado y todo lo demás. ¿Sí? Gracias, saludos. Cuídense, nos vemos. Gracias a todos.